Continuamos aquí en Poder Pensar y vamos a hablar un poco de economía, como anunciábamos. Estamos recibiendo al subsecretario del Ministerio, Jorge Pulgar. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Y si te parece, podemos arrancar hablando de lo que ha pasado con el dólar en los últimos tiempos. Es un tema de conversación entre los uruguayos. Se ha tomado algún tipo de medida en las últimas horas, eso se ha publicado en la prensa. ¿Cómo está el dólar desde el punto de vista del Ministerio, del Gobierno? ¿Llegó el momento de tomar acciones justamente y a eso responde lo que se publicó hoy? Tiene varias puntas la pregunta. En realidad los uruguayos nos acostumbramos a distintos regímenes con el tipo de cambio, con el dólar. Es un precio muy visible, que afecta mucho la vida cotidiana de los uruguayos. Padecimos una enfermedad que era la dolarización de nuestro sistema financiero, familias con deudas en dólares, y aprendimos esa lección en general, los bancos y las familias. Y empezamos a vivir una situación en que el dólar deja de ser el instrumento monetario de combate a la inflación, se pasa a tasa de interés primero, luego agregados monetarios, temas más técnicos, pero es un precio relevante pero que flota, como decimos en economía. Es decir, no tiene una meta de tipo cambio el gobierno, no tiene una meta de tipo cambio el Banco Central. Y no es automático sus movimientos a la baja o al alza en lo que hace a la evolución de los precios, no es mecánico. ¿Hay topes de cualquier manera donde se prenden luces amarillas tanto para arriba como para abajo o no se manejan así? En realidad las autoridades monetarias que eligen otras variables para monitorear los agregados monetarios o la temática monetaria de la inflación, lo que evitamos o lo que evitan, y también el gobierno lo monitoreamos de una manera de evitar cambios bruscos, ¿verdad? Porque cambios bruscos llevan a estas preguntas, bueno, ¿qué va a pasar? Y en realidad Uruguay está acompañando un movimiento mundial, que tiene que ver con el fortalecimiento del dólar. No es algo específicamente uruguayo, y el dólar ha subido en un año y medio prácticamente en Uruguay un 25%. Eso no tiene los efectos sobre la economía que tenía en el pasado. Uruguay está mucho menos dolarizado. Igual hay gente que tiene cuentas en dólares, hay gente que todavía sigue dependiendo mucho del dólar. Sí, claro, pero no tenemos familias o créditos hipotecarios en dólares, que eran dolencias de nuestro sistema financiero. Igual es una variable que se mira, hay quien se alegra, hay quien se preocupa, ¿verdad? Favorece al sector exportador, le preocupa a aquel que quiere viajar o que tiene una deuda en dólares. Básicamente lo que apuntamos nosotros es a evitar o a mirar, monitorear que eso no tenga evoluciones muy dispares de la región, ni a la alza ni a la baja, y sobre todo esas volatilidades que generan lo que decimos ruido en la economía. Las medidas que se anunciaron en realidad es un criterio pragmático. En determinado momento Uruguay, al igual que otros países, fue destino de inversiones financieras de corto plazo de magnitudes importantes que generaban una presión adicional no sana al tipo de cambio. Lo que se buscó allá por el 2012 fue que los capitales golondrina, entre comillas, no aprovecharan justamente, comprar títulos, por ejemplo, en pesos. No aprovecharan en un momento que podía ser perjudicial para nuestras variables, ¿verdad? Porque en otro momento es simplemente... Ahora se les abre el panorama para que sí puedan hacerlo. Claro. Entonces, hace cuestión de año y medio, se tomó primero el Banco Central, más tarde en el gobierno central, una especie de encarecimiento relativo para aquellos inversores que venían a comprar títulos en pesos uruguayos. Eso se hizo para evitar ese aluvión de dólares al mercado local que llevara a una especie de subvaloración del dólar artificial o dañina. Pasada esa situación internacional, básicamente, con el cambio de la política monetaria de Estados Unidos, todos esperábamos un dólar repuntando y por lo tanto esas medidas ya no tienen el efecto o la necesidad que tenían antes y hay que ser pragmático en estas cosas. ¿Y cuánto puede ayudar eso? ¿Cuánto puede frenar la escalada? Dos cosas, frenar y escalada, ¿sí? Esto va en línea con lo que está pasando con el dólar en el mundo, ¿sí? Y vemos que tenemos una inflación que es un tema de monitoreo controlada y con cierta tendencia a la baja, con un tipo de cambio que subió mucho y con un mercado de trabajo muy pujante, una economía que sigue creciendo. Entonces son parte de los desafíos del manejo de la política macroeconómica que tenemos del Ministerio. Entonces, no lo vemos con preocupación, en un fenómeno esperable y natural. Lo que pensamos que esta medida va a ser a suavizar esas subas que no se den en forma acelerada o brusca. ¿Y qué impacto puede tener? ¿Qué es lo que están viendo con respecto a la propia inflación que recién la mencionabas allí? Claro, es una cosa que no ayuda a la inflación, pero el equilibrio de esta tarea pública del Ministerio de Economía no es monotarea, no es solamente la inflación, hay otros indicadores. Uno puede usar, y Uruguay ya cayó en ese pecado tremendo de utilizar el tipo de cambio como ancla para la evolución de los precios. Ese fue el esquema que llegamos a la crisis de 2002, con un atraso cambiario mayúsculo, desalineado de la región, que generó muchas fragilidades. Entonces nosotros no tenemos una meta de tipo de cambio. Una suba del tipo de cambio no es un traslado automático a un mayor nivel de precios, pero sin duda incide. Y la economía uruguaya lo está absorbiendo bien. No estamos viendo
que esto se traduzca en incremento de precios mecánicamente. ¿Tienen una proyección de cuánto al cierre del año ustedes, cuánto están manejando va a cerrar el dólar más o menos? Nosotros no hacemos proyecciones de tipo de cambio como anuncio de cotización del tipo de cambio, ¿verdad? Sí hay una tarea en una economía que eligió un modelo de tipo de cambio flotante de evitar variaciones bruscas del tipo de cambio cortas en pocos días. ¿Se puede esperar de aquí a fin de año algún tipo de medida que apunte nuevamente a intentar controlar la inflación, que no toque esa barrera del 10%? Lo venimos haciendo. Uruguay hizo esfuerzos fiscales que explican parte de las cuentas fiscales en materia de precios administrados. Cierto rezago en las tarifas como mecanismo coyuntural, ¿verdad? Para campear fenómenos climáticos en su momento o ciertas presiones adicionales. Entonces, en ese sentido, estamos manteniendo esas medidas y siempre la política monetaria, una política monetaria restrictiva que contribuye a los objetivos de inflación. ¿Hasta cuándo se puede mantener ese tipo de política? Hasta que cambie la coyuntura. Eso tiene una política que cuesta, ¿verdad? Porque la política monetaria restrictiva implica colocar deuda en pesos, que es onerosa para el Banco Central, que es parte de las cuentas fiscales, lo que se paga por intereses de la deuda, en este caso, que se necesita como instrumento exitoso, también hay que decirlo, de manejo monetario para combatir la inflación. ¿Ha habido algún planteamiento en la propia campaña política que hablaba de poder utilizar parte de esas reservas que se han ido acumulando en los últimos años para el pago de deuda, por ejemplo, en el corto plazo? Muy buena pregunta, si me da el pie en esta época de controvertir y comparar ideas, la propuesta de ahorrarse un punto del producto, 500 millones de dólares, ¿sí? Que es el costo de la política monetaria que tenemos hoy, para volverla más barata, volcando dólares al mercado, es nefasta. El impacto que tiene sobre la cotización del dólar es inimaginable. Entonces, bienvenida a la discusión sobre una política monetaria mejor en el combate a la inflación y más barata simultáneamente. Pero apuntar a los costos sin apuntar a la efectividad es una discusión que no nos deja nada, ¿verdad? Y sería claramente desde el Partido Colorado. Claramente, sí, es técnicamente equivocada y muy desaconsejable. De cualquier manera, ¿es redituable políticamente cómo se maneja tener una reserva de esa dimensión también? La reserva es la contrapartida de... A ver, es una pregunta distinta de la motivada en la campaña electoral. Otro, que nos podíamos ahorrar 500 millones de dólares por año si el Banco Central vendía dólares por el equivalente a toda la deuda que coloca para manejo monetario. Ese ahorro técnicamente es imposible y hace destrozos en el mercado de cambios. Sí tenemos, y lo hace el Banco Central, la oportunidad de vender dólares contra deuda cuando así lo permite las propias condiciones de mercado, que lo ha hecho aparte en su manejo profesional de esto. Esas reservas entonces que se acumulan, que son una fortaleza, salen plata y se acumularon por una coyuntura y en cuanto la coyuntura cambie se empieza a acumular. No es un enamoramiento de un nivel de reservas, es resultado de la política monetaria. ¿Eso se puede proyectar de alguna forma en cuanto a inversiones, a utilización de ese dinero? ¿Puede ser una meta, por ejemplo, del próximo gobierno o no? Bueno, hay dos cosas. Parte de la reserva del Banco Central son resultados, no son todas de él, digámoslo así, ¿verdad? Y el debate si las reservas del Banco Central se pueden utilizar para financiar proyectos de inversión de largo plazo, por ejemplo, pensamos no es el instrumento adecuado, ¿verdad? Porque hay otros inversores, que son los privados, por ejemplo, o el propio Estado de los lugares correspondientes, y no desde el manejo de la política monetaria. Perder reserva para financiar inversiones es lo mismo que incrementar deuda. Es un problema de leer el balance y no la economía. Entonces, en ese sentido, no es una pregunta que per se tenga la respuesta de decir sí o no, sino no es el instrumento. Uno podría pensar mayor inversión pública, en definitiva, porque bajar la reserva al Banco Central para inversiones productivas equivale a deuda pública para inversiones productivas, que lo ha hecho el gobierno, liderado el proceso de inversión, no solamente extranjera, sino nacional y pública, a través de las empresas públicas y los ministerios. Usted me decía que no se hacen proyecciones, por ejemplo, sobre a qué precio puede cerrar el dólar el año. Sí. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué proyección hacen ustedes? ¿Ha tenido una desaceleración? Sí. ¿Eso se va a mantener? ¿No se va a mantener? ¿Cómo están proyectando el cierre? Tenemos el desafío de que, como usted lo repasaba, el tipo de cambio viene en ascenso y eso siempre es una presión adicional. Tenemos desafíos saludables, de los que son interesantes y desafiantes correr. Porque no es la inflación con recesión económica, que también la tuvimos, con estancamiento, que la tuvimos en el pasado. Es el desafío de la inflación con crecimiento. Entonces, las proyecciones de inflación en este desafío de múltiples instrumentos para combatirla tienen que ver con 5 meses de inflación a la baja, aún por encima del rango meta que manejamos, pero por debajo ya del 9.
en una economía pujante. Es decir, la parte linda del desafío es que con prácticamente pleno empleo, con capacidad instalada, utilizada prácticamente de su totalidad. Esas son presiones de demanda importantes y también desde el punto de vista de los productos que Uruguay exporta. Entonces nosotros seguimos pensando y manteniendo todas las medidas para que la inflación siga convergiendo hacia el rango meta, seguramente a un ritmo suave, pero en tendencias es el quinto mes con un panorama afortunadamente contrario, en el sentido de que la economía sigue creciendo, lo cual para la inflación no son buenas noticias, convergiendo hacia el rango meta. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la explicación de eso, de este fenómeno que se ha dado en esos 5 meses? ¿Tiene que ver el manejo, por ejemplo, de las tarifas públicas que se han hecho? El conjunto de medidas, ¿no? Hay cierta perspectiva de que se va desacelerando el ritmo de crecimiento, alejando cualquier nube negra sobre el horizonte o luces y alarmas. La economía uruguaya sigue creciendo. Es el resultado de la política de monetaria que nunca actúa en el cortísimo plazo. Tiene que ver, hay indicadores de repente de actividad de consumo en el mercado y demás, pero también tiene que ver los esfuerzos fiscales que hizo el gobierno en tarifas públicas y hay un componente de expectativas en toda la dinámica de inflación. Le pido un minutito, hacemos una pausa y seguimos conversando.